Ministro, quería preguntarle en primer término, está usted aquí en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero llama la atención que en las previsiones de crecimiento para las economías latinoamericanas de este año, pues se ha rebajado un poco el optimismo por parte del Fondo Monetario. Y sobre todo algunos países verán un crecimiento de la economía más bien pequeño. Por ejemplo, la Argentina crecerá según el fondo el 0,1%. El Brasil, país de 200 millones de habitantes, crecerá solo el 1%. La región supuestamente que será solamente el 0,9%. Pero repito, lo que sorprende es que de los países latinoamericanos que más crecerán, el primero es Bolivia con el 4,3% en su economía, seguido por Paraguay con el 4%, después con el Perú con el 3,8% y Colombia con el 3,4%. ¿Qué está haciendo bien Paraguay? Juan Carlos, esto no es coincidencia. Si uno ve los últimos 5 años, Paraguay ha sido la segunda economía con el crecimiento más vigoroso, creciendo a un promedio del 7% en los últimos 5 años. Esta proyección lo que reafirma es la resiliencia que ha construido Paraguay, la fortaleza interna durante los últimos 12 años, ¿verdad? Manteniendo una estabilidad macroeconómica muy importante, una consistencia en políticas económicas que hoy le está permitiendo sobrellevar. Entonces, en un ambiente menos favorable, estamos viendo motores internos de la economía que le están permitiendo mantener tasas de crecimiento. En Paraguay, el Banco Central sigue manteniendo una proyección del 4,5 para este año y estamos muy confiados de que la dinámica que ha mostrado en estos primeros meses, le va a permitir alcanzar esas tasas de crecimiento. ¿En qué está basada la economía paraguaya y por qué tiene este comportamiento tan positivo según las previsiones del Fondo Monetario? Y Paraguay tal vez es muy conocido por ser gran productor de soja y gran productor de carne, pero es más que eso. Lo que ha tenido la economía paraguaya en estos últimos tiempos es una diversificación. Como hablaba el ministro, acá hay nuevos motores de crecimiento. Particularmente quiero mencionar el caso de la construcción, no solamente del sector público, sino en lo que se refiere al sector privado. La parte de industria, es decir, se le está dando mucho mayor valor agregado a todo lo que es la producción paraguaya. Y finalmente la parte de servicios. Y quiero resaltar un poco este crecimiento que está impulsado por el sector servicios, porque es un reflejo básicamente de cómo está surgiendo una clase media que cada vez más demanda servicios como restaurantes, servicios como shoppings, servicios como salud o servicios financieros. Entonces, somos un país que es un poco más allá que agropecuario y tenemos estos nuevos motores que nos permiten que en una situación externa desfavorable tengamos más del doble de tasa de crecimiento para este año y el siguiente. Hay gente y algunas estadísticas que dicen que más o menos 2 millones de paraguayos, de una población total de 7 millones, están en la informalidad. ¿Qué se puede hacer para sacarlos de ahí? Estamos trabajando en eso. En el 2013 el Congreso aprobó una reforma impositiva que se envió desde el Ejecutivo, ampliando la base tributaria. Paraguay ha venido formalizando su economía. Si miramos lo que ha sido desde el año 2004, que habían alrededor de 300.000 contribuyentes, eso se ha más que triplicado en la última década. Y estamos también trabajando en formalizar a través de otros canales. Por ejemplo, la inclusión financiera, un proyecto que el gobierno le ha dado mucho impulso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para sumar más gente a lo que es el sistema formal, el sistema financiero formal? Porque las consecuencias positivas que eso trae. Entonces, es un conjunto de medidas. Si uno ve este crecimiento económico que ha observado Paraguay, también ha sido acompañado con una mejora en todos los indicadores sociales. La pobreza en la última década se ha reducido a la mitad. Hoy estamos alrededor del 20% de la población, todavía un nivel muy elevado, pero son los niveles promedio que muestra la región. Más recientemente hemos visto el último informe del indicador de progreso social que publica la Universidad de Harvard, del profesor Michael Porter, donde Paraguay en el año 2014 mejoró 15 lugares en este indicador, un avance muy importante. Entonces, en la medida que sigamos manteniendo una estabilidad macroeconómica, una economía que crece y que este crecimiento sea inclusivo al mismo tiempo, el proceso de formalización también va a ir acompañando. Paraguay forma parte del Mercosur, que originalmente eran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
¿No les preocupa esto de que Argentina vaya a crecer según el Fondo Monetario Internacional o la economía argentina el 0,1% este año y la brasileña el 1% cuando son los dos pesos pesados de ese bloque comercial? Preocupa siempre porque estamos en un vecindario y a nosotros nos gustaría ver que todo el vecindario le vaya bien, que a mi vecino le vaya bien. Pero como habíamos mencionado anteriormente, a pesar de ese contexto mucho más adverso que tenemos en la región, Paraguay tiene sus propias fortalezas que le permiten salir adelante. Y es lo que nos va a permitir, digamos, navegar este tiempo de crecimiento bajo de las economías vecinas y después cuando ellos crezcan vamos a crecer aún por encima. Digamos que nosotros tenemos un potencial para crecer por encima del 4.5, que es lo que tenemos previsto para este año. Cuando esas economías se recuperen, yo creo que vamos a tener tasas de crecimiento muy similares al 7% que mencionó el ministro de los últimos 5 años. Ministro, tienen ustedes como país vecino también a Bolivia y la economía boliviana crece bastante. ¿Por qué? ¿Usted a qué lo atribuye? Yo creo que también por las mismas razones que Paraguay está demostrando, consistencia en las políticas económicas. Bolivia ha mostrado un desempeño macroeconómico muy consistente y muy regular a lo largo de la última década, que hoy le permite nuevamente en un ambiente donde el precio de los commodities está teniendo una reducción, poder seguir manteniendo. Es el trabajo, haber hecho bien las cosas durante los últimos 10 años, es lo que le permite poder al gobierno implementar políticas contracíclicas y seguir dinamizando la economía y seguir manteniendo el ritmo de inversión pública. Otro país vinculado con Mercosur es Venezuela, pero la economía venezolana no está nada bien. La inflación, dicen algunos, que está por encima del 60%. Hay una crisis, sin ninguna duda, en las finanzas venezolanas. También hay una crisis política. ¿Qué tanto los inquieta eso? No, ¿Qué tanto los puede perjudicar? El intercambio con Venezuela es mínimo, digamos. De todos los países del Mercosur es justamente el que menos relaciones comerciales nos tenemos en el Paraguay. Pero es el mismo caso, o sea, acá es el punto de qué países estuvieron haciendo bien sus trabajos macroeconómicos, digamos, durante los últimos 10 años, para ahora que llega el invierno, estemos mejor preparados para enfrentar ese invierno. Hubo gente que no se preparó durante la época de bonanza de las materias primas, en la época de bonanza de tasas de interés muy bajas, y bueno, ahora es momento de ajustarse. Y le va a costar mucho más ajustarse a aquellos que han venido teniendo políticas que han sido un poco menos disciplinadas que el resto. Por suerte el Paraguay aprendió esa lección ya de hace más de 10 años, ha observado los países que han sido exitosos por un periodo largo, puedo mencionar Chile, Perú, Colombia, y Paraguay básicamente está tratando de hacer una réplica de lo que son las políticas o fueron las políticas de estos países. Ministro, Paraguay, decíamos, forma parte del Mercosur y como tal no puede firmar acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio, como por ejemplo Colombia con Estados Unidos, que tiene ya en vigor un tratado así. ¿Eso no lo inquieta? Paraguay ha desarrollado su economía como una economía pequeña pero muy abierta al mundo y eso le ha permitido acceder a mercados aún sin tener estos acuerdos de libre comercio que reconocemos son muy positivos. Como bloque, el Mercosur está en discusiones principalmente con la Unión Europea, están muy avanzadas las discusiones para poder llegar a un acuerdo de libre comercio, pero el hecho de no tener acuerdos bilaterales de libre comercio a Paraguay tampoco le ha impedido poder acceder a mercados y a mercados muy competitivos. Hoy Paraguay es el mayor exportador de azúcar orgánica del mundo, entra al mercado americano con este producto, el quinto mayor exportador de carne del mundo, ¿verdad? Accede a mercados muy competitivos, por ejemplo el mercado de la Unión Europea. Entonces ha desarrollado una fortaleza y una competitividad que le permite acceder. Por supuesto que es importante tener acuerdos de libre comercio, pero más importante para Paraguay es profundizar la integración regional. El acuerdo de Mercosur ha sido positivo y creemos que todavía hay muchos beneficios que podemos seguir consiguiendo. ¿Quisiera usted que Mercosur cambiara esa fórmula que les permitiera a los países integrantes firmar tratados de libre comercio? Tiene sus pros y sus contras. Ahora hay otros mecanismos a través de los cuales nosotros podemos acceder a acuerdos comerciales, digamos, en el marco de la ALA, y básicamente estamos por firmar el último acuerdo que nos falta, que es con México. A partir de ahí ya tenemos prácticamente, no vamos a ser miembros plenos de la Alianza del Pacífico, pero sí vamos a tener acuerdos comerciales, casi en las mismas condiciones que tiene un miembro pleno, con todos los países de la Alianza del Pacífico. Ojalá que pudiéramos avanzar, pero yo creo que también tiene sus ventajas ir a negociar como bloque, representando a
más de 200 millones, casi 300 millones de personas, a que ir a negociar representando 7 millones de personas en el caso paraguayo. Entonces, ¿Por qué les atrae la Alianza del Pacífico tanto? Yo creo que son modelos económicos los cuales, si uno ve la historia de Paraguay, no solamente los últimos 10 años, de los últimos 50, 70 años, uno se da cuenta que hay mucha similitud en el manejo macroeconómico, ¿verdad? Te doy solamente un ejemplo. Paraguay tiene una moneda que tiene 72 años. Esto solamente hay dos países que pueden tener ese privilegio, son Paraguay y Colombia, ¿verdad? Economías que no han modificado su signo monetario durante tantas décadas, te da el reflejo de cuál ha sido el manejo económico en el largo plazo, ¿verdad? Lo mismo ha pasado con países como Chile, como Perú, ¿verdad? Y México, donde Paraguay se siente muy identificado con un modelo de consistencia en políticas económicas que finalmente le permite hacer un proceso de desarrollo económico mucho más inclusivo. Señor Fernández, una última pregunta. Usted como presidente del Banco Central, usted como presidente de esta entidad, ¿qué le quita el sueño? ¿Qué le preocupa? el apuro a veces que tenemos por llegar a la meta. Todos creo que se tiene claro hacia dónde queremos llegar, a dónde queremos llegar. Pero el manejo del apuro de la gente de llegar a solucionar todos los problemas que aún lo tiene Paraguay, a veces quita el sueño porque eso puede ser peligroso, porque ya varios países de América Latina trataron de buscar el atajo, el camino fácil, y finalmente se encontraron de que ese atajo llevaba a un precipicio. Acá hay que ser persistente en las políticas. Acá no existen milagros que en 4 o 5 años se van a solucionar todos los problemas económicos y sociales de nuestra economía. Los países más exitosos de la región fueron porque persistieron en sus políticas durante mucho tiempo. Entonces, sí, adelante. no, y eso justamente es lo que más me preocupa, que la gente en la tentación de encontrar estos atajos termine por destruir todo lo que se ha venido construyendo en los últimos 10 a 20 años. Y a usted que lo angustia por la noche, cuando usted está con la cabeza sobre la almohada, ¿qué es lo que lo hace pensar? Aquí no puedo meter la pata. Yo creo que lo que más me preocupa y nos preocupa y ocupa dentro del gobierno es cómo hacer que este crecimiento económico realmente se traduzca en un desarrollo económico inclusivo que ayude a tener una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Y pensar cómo políticas, por ejemplo, políticas de educación le va a permitir a Paraguay no solamente ser exitoso en los próximos 5 años, sino ser exitoso en los próximos 20 años, en los próximos 30 años, donde las economías pasan de ser simplemente productoras de alimentos a ser sociedades y economías mucho más avanzadas en el desarrollo de innovación, de tecnología, de conocimiento. Eso yo creo que son las grandes preocupaciones que tenemos.